Saludos a todos muy amados, el mejor o la mejor de las noches. Hay un tema que es bastante interesante para mí y es el tema de por qué algunos no creen en Dios. A mí me gustaría saberlo. Yo en lo personal tengo mi opinión, pero me imagino, pienso que es muy posible que yo esté equivocado en cuanto a mi estimación del por qué algunas personas no creen en Dios, ni creen en nada, ¿verdad? Yo la verdad me deja muy angustiado porque yo me pongo a pensar y digo, wow, ojalá que nunca me toque a mí llegar a ese extremo. Yo digo, posiblemente me equivoque. Saludos a todos los amados, lo mejor de lo mejor. Por cierto que voy a ver si les comparto el enlace a algunas personas. Igual yo les invito para que puedan unirse. Si alguno de ustedes ama lo que es la vida espiritual, lo que es el crecimiento, la mejora, la automejora, ¿sí? Porque estamos aquí para ser mejor y no para ser peor. Entonces, ¿qué puede hacer que una persona llegue al estado de llegar a negar todas las cosas y ni siquiera entender en qué es lo que cree? Porque a mí me ha tocado precisamente, ahorita he escuchado escuchaba un señor español que se sabe toda la Biblia, bueno, a su modo, no, él se lo sabe a su modo, porque la verdad que no se la sabe, pero él la interpreta a su manera, y en su interpretación, él trata de probar que no existe cielo, que no existe el infierno, que no existe Dios y que no existe nada. Veo que se basa mucho en la Biblia o solamente en la Biblia, porque seguro solamente ese libro ha estudiado, ¿verdad? Hay gente que han dedicado toda la vida al estudio de la Biblia y yo perfectamente les entiendo, ¿no? Porque hay gente que ha dedicado su vida al estudio de la Biblia. Muchas veces se sienten decepcionados y muchas veces se sienten, qué sé yo, no se sienten como que hayan perdido el tiempo. Bueno, eso no es nuevo. Eso pasó al pueblo judío también. El pueblo judío, aquellos creyentes que creyeron cuando Jesús estuvo en la tierra y Jesús habló sobre el reino de Dios que venía, los creyentes que se convertían, los creyentes, ellos dicen hechos que comenzaron a vender sus propiedades, comenzaron a vender las propiedades y comenzaron a poner todos sus bienes a los pies de los apóstoles. Pero al pasado un tiempo y ver que no venía Jesús de vuelta, ellos comenzaron a apostatar, de tal manera que aquellos que eran los creyentes más fieles llegaron a ser los peores enemigos del evangelio. Ahora, yo entiendo, ¿no? Cada persona es un mundo y cada persona es una experiencia, pero yo me pongo a pensar qué puede llevar, y quizá ustedes me ayuden o puedan preguntar o me escriban o alguien se agregue, qué pueda llegar a hacer que una persona niegue lo que es el mundo de lo invisible, el mundo de lo espiritual, el mundo de lo que no vemos, el mundo de donde nosotros venimos y a dónde vamos. Sí, porque nosotros en este cuerpo material no somos. ¿Qué quiere decir que no somos? Que este cuerpo es temporal, es pasajero, es una tienda de campaña. Es como un carro, ¿no? Que lo utilizamos aquí por un tiempo corto y luego listo, ya no funciona más. Pero ¿qué pasa con el ser espiritual que vive dentro de esta materia, ¿no? Porque, por supuesto, nosotros no somos esta parte humana. Este cuerpo funciona, si se puede decir, quiero usar un término quizás sea incorrecto, pero es como un Tesla, es como un carro eléctrico.
Sí, todo funciona a través de la electricidad, a través de los iones. El cerebro, el corazón, los órganos, es un fluido eléctrico, es una energía que está ahí. Y entonces, ¿cómo poder negar que este mundo se compone de una energía creativa, de un poder creativo, que nosotros le conocemos o le definimos como Dios? Por supuesto que definir a Dios es muy difícil, es prácticamente imposible, porque Pablo dice oh profundidad, cuando habla, déjenme ver por aquí, cuando habla precisamente de profundidad, cuando habla precisamente de lo que es Dios, habla de que es un Dios y que su conocimiento, su entendimiento es insondable. O sea, es inalcanzable, de tal manera que el hombre no puede expresar en sus propias palabras el término supremo, el término Dios, el término creador. Nosotros lo reducimos a unos pasajes o textos o a un conocimiento humano, pero no somos quien para poder negar, para poder enojarnos con aquella persona que afirma que sí existe un ser supremo, un todopoderoso, un creador, un formador. Entonces, amados, viene esa duda, y les digo, yo tengo mi forma de pensar y de creer con respecto a, porque una persona es, no sé si llamarle atea, porque algunos ateos son muy buenos y tienen algunos principios para poder defender su fe, pero la gran mayoría de gente que yo conozco hoy no son ateos, sino que son apóstatas. Apóstatas es una persona que tuvo una fe. La gran mayoría fueron pastores, fueron evangelistas, fueron diáconos, fueron personas de iglesia de muchos años, y hoy comenzaron a negar todas las cosas. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, Romanos 11:33 dice, escuche, amados, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables o inentendibles o inalcanzables o inexplicables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces el apóstol Pablo parte desde... El apóstol Pablo, sí, las cartas que nosotros hemos reconocido como escritas por Pablo, y que otros creen que fue un monje, que fue un sacerdote, pero independientemente de quién la haya escrito, la persona que la escribió maneja un alcance, una profundidad espiritual, un conocimiento impactante. Entonces, voy nuevamente a decir el apóstol Pablo, pero supongamos que no fue Pablo, supongamos que fue el Papa, o que fue un monje, o que fue, no sé, es indiferente. El nivel de profundidad espiritual que expresa esta carta es realmente admirable, porque aquí dice que el conocimiento y el entendimiento de las cosas divinas son inescrutables, son insondables, o sea, no tienen fin, es como un mar infinito al cual no se le puede llegar al fondo. Pero Pablo dice que la sabiduría nos da el entendimiento, o la mente de Cristo nos deja conocer cosas que el oído no oyó y que el ojo no vio, o sea, experimentar cosas espirituales. Precisamente a esto me refiero, de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son aquellas que que hacen que nuestros sentidos se ejerciten, se expandan, que podamos nosotros experimentar cosas que van más allá de lo temporal y de lo terrenal. Entonces, amados, ¿qué hace que una persona se atreva no solamente a negar la existencia de un ser supremo, sino
a enojarse con aquel que publica algún tipo de espiritualidad y de fe? Es la gran pregunta. Recién por ahí paso yo por un grupo, entro y pensé que me iban a dejar hablar por lo menos, digo, quizá me dejen hablar 2 minutos. Pero había hablado como 15 segundos cuando me dicen, disculpe, es que usted dijo la palabra espiritual. Sí. Aquí no creemos en nada espiritual. Y entonces, ¿para qué tienen un live si no creen en nada? Digo. Porque yo quería explicar una palabra que es muy interesante. Yo quisiera compartirla con ustedes porque es importante. Es la palabra teofanía. ¿Qué significa teofanía? Teofanía es cuando un ser humano, cuando un hombre experimenta tiene una experiencia espiritual donde conoce o entiende, experimenta cosas que son o relativas o pertenecientes a la gloria de Dios. El apóstol Pablo, en sus escritos, se dice que cuando iba camino a Damasco, y vuelvo otra vez a decir, si fue Pablo, si no fue Pablo, si fue un monje, quien sea que dio ese relato, esa persona está diciendo que alguien tuvo una experiencia profunda. Y el que tuvo esa experiencia profunda, al cual se le dice Pablo de Tarso, hombre que era judío, que era gentil, que tenía la nacionalidad romana y tenía el conocimiento prevaleciente de aquel entonces griego. Este hombre dice que en su persecución a los cristianos, a los creyentes, a los seguidores del camino de Jesús de Nazaret, este hombre dice que él tuvo una experiencia con el resucitado. Y esa experiencia, en esa visión, que algunos, sí, lo he oído hace mucho tiempo, dicen es que Pablo tuvo algo que psicológicamente se dice fue un ataque epiléptico. Bueno, si tuvo un ataque epiléptico que le transformó la vida para bien, digo, yo no sé cuál sea el problema. Yo no sé cuál sea el problema. Si hoy se le llama que tuvo un ataque de esquizofrenia o psicológico o epiléptico o lo que sea, digo, es mejor tener un ataque epiléptico que le dé una experiencia divina a uno, una experiencia espiritual con el más allá, que no un dolor de muelas, un dolor de oídos, un dolor de cabeza, un ataque de riñones. No sé si me explico, amados. ¿Por qué es que la gente es tan negativa? ¿Por qué siempre la gente quiere verlo? Ahora, la gran pregunta, ¿por qué o qué hace que una persona niegue la existencia de un ser supremo? Bueno, yo les voy a decir mi opinión. Usted me disculpa si quizá usted está en desacuerdo. Pero yo creo que una persona que niega a un ser creador, formador, independientemente si yo creo que sea bueno, medio malo, es por una cosa, solamente hay una razón, pienso yo, es porque es una persona amargada. Una persona amargada es una persona que reniega de Dios, de la fe, de la vida, de todo. ¿Por qué? Porque cuando le hablan de Dios dice, pero ¿cómo yo voy a creer en Dios si yo estoy así de mal? ¿Cómo yo voy a creer en Dios si estoy enfermo, si estoy con deudas financieras, si tengo problemas familiares, si mi mujer no me quiere, los hijos me dejaron? Y entonces la persona amargada comienza a negar todo lo que tenga que ver con la fe, con el mundo espiritual, con Dios, con el más allá, porque la persona está experimentando un infierno. ¿Sí? ¿Qué está experimentando? Un infierno. Dicen ellos, el infierno no existe. Bueno, en términos, déjenme ver si paso esto para acá, en términos bíblicos, para hablar de un infierno solamente, puedo mencionar en 1 Corintios,
Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Por el fuego será revelada y la obra de cada uno sea, cual sea, el fuego la probará. Dice, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, fuego, infierno, si la obra de alguno se quemare, dice, el tal sufrirá pérdida. ¿Cuál es el infierno? Bueno, el infierno, explicándolo solamente acá en 1 Corintios capítulo 3, del verso 13 al 16. El infierno de las obras es cuando yo construyo madera, heno, hojarasca, y entonces, como son materiales baratos, malos, de mala calidad, según el apóstol Pablo, ¿verdad? Respetando la línea teológica de a quien le es asignada estas cartas, según el apóstol Pablo, o según la línea histórica, dice que aquellos que edificaron con madera, heno, hojarasca, el día va a revelar si sus obras fueron buenas o malas. Y si sus obras fueron baratas, entonces todo se va a quemar y no va a quedar nada y la persona va a sufrir una grande pérdida. Pero si la persona edifica con oro, plata o bronce, entonces la persona tendrá ganancia. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, yo en algún momento he dicho, wow, yo he edificado mi vida desde muy jovencito en los principios cristianos, desde la edad de los 11 años, y qué buen edificador soy, excelente, ¿verdad? Soy casi como un perito arquitecto paulino, porque he edificado sobre la roca, etcétera, etcétera. Pero también se me han quemado las obras. En algún momento se me han quemado, y entonces yo me doy cuenta que cuando las obras se queman, cuando las cosas van mal, ¿qué yo debo hacer? Renegar contra la vida, renegar contra Dios, renegar contra la fe, renegar contra el cristianismo, renegar contra la espiritualidad, amargarme y amargarle la vida a los demás. No. Es tiempo de saber, bueno, pues se me quemó lo que estaba en madera, en hojarasca, voy a construir de nuevo. Y entre 10 años se vuelve a quemar, voy a construir de nuevo. ¿Por qué? Porque no existe otro camino. La persona que niega una vida venidera es ignorante. ¿Y por qué es ignorante? Porque está ignorando los principios básicos de la evolución. Los principios básicos. El apóstol Pablo dice, la naturaleza misma nos enseña. ¿Qué nos enseña la naturaleza? La naturaleza nos enseña que las cosas cambian. Sí, los bosques cambian. Las ciudades cambian, las carreteras, los pueblos, las personas, el cuerpo del ser humano, todo cambia. ¿Sí? Todo nace, muere, se reproduce. La naturaleza está en una continua evolución. Pero, ¿qué pasa con el hombre espiritual? El hombre espiritual igual. El hombre espiritual va a una evolución, hablando desde una transformación. Bueno. Déjeme decirle algo que enseña por aquí estas enseñanzas orientales. Cuando habla de los infiernos y cuando habla de el karma, la acumulación de energía negativa o positiva, el karma es lo que uno siembra, eso recoge. Ellos dicen que aquellas personas que han sembrado mal en esta vida no van a recoger bien en la vida venidera, sino que van a seguir portando esa energía, que es lo que dice el apóstol Pablo, que cada semilla va a producir según su género, que cada semilla va a producir, una vez que muere, produce una nueva vida, y que esa vida puede ser de acuerdo al hombre espiritual o al hombre animal, porque él pone el ejemplo y dice en 1 Corintios 15 que hay carnes de aves, de peces, y que hay cuerpos de gloria espirituales. Entonces, estas personas dicen que el hombre vive los infiernos bajos o superiores, o sea,
infiernos significa Hades o una región baja y habla de la condición animal del ser humano o de los animalitos, no del ser humano solamente. Pero dicen que una persona cuando llega a la condición de ser un hombre, de ser una persona con la inteligencia que tiene el ser humano, está a un paso, está a una oportunidad de evolucionar en la vida de fe y ser transformado en un cuerpo espiritual. Jesús habló de esto cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el apóstol habla de esto cuando habla de, en el título de cómo resucitarán los muertos. Ahí comienza a hablar de aquello que él dice fue revelado y fue enseñado desde la boca de Dios. Entonces, ¿existe una vida más allá de esta vida? Sí, claro. ¿En qué forma? ¿En forma mineral? ¿En forma de microbio? ¿En forma de animal? ¿En forma de qué? El ser humano, en el judaísmo se decía que Jehová castigaba hasta la cuarta generación. ¿Qué quería decir eso? Quería decir eso, que ellos creían en la encarnación, en la encarnación del alma. Cuando el padre hacía mal, su alma era pasada al hijo y al nieto y al bisnieto, y por eso se castigaba hasta la cuarta generación. Y si ya en la cuarta generación la persona no se corregía, entonces la persona volvía en otra forma de vida. Todo tiene vida en esta tierra. Vuelvo a decir, los árboles tienen vida, los vegetales, los animales, la misma tierra tiene vida, los planetas tienen vida, las estrellas tienen vida. Así es que, ¿en qué gloria, dice el apóstol Pablo? ¿En qué carne? En un cuerpo espiritual, en un cuerpo terrenal, habré yo de regresar. Yo me pregunto, a esta gente que niega todo lo que es espiritual y tiene que ver con Dios, yo digo, ojalá que no vuelvan. Yo veía un video donde salió un perrito por ahí en una iglesia que estaban cantando coritos, y el perrito movía la cola y el perrito aullaba, au, 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 movía la colita, y yo decía, ¿será que ese perrito fue religioso? No sé de qué tipo de religión sería en la vida pasada, pero el perrito le encanta lo que es la música para Dios. Entonces, amados, en el budismo y en el hinduismo, por eso es que respetan a los animalitos, porque aún en las religiones como en Asia, ellos creen que nosotros somos una vida tan importante y tan valiosa como lo es un animalito que está por ahí. Todos son almas. ¿Sabía que la Biblia dice que tienen almas? Los animalitos tienen alma. El perro, el gato tiene alma. Pero la única diferencia que hay entre un animalito y nosotros es que el nivel de conciencia nuestro es mayor. Y el apóstol Pablo dice que el hombre está tan cerca de Dios, que el hombre es la corona o la gloria de Dios, así como la mujer es la gloria del hombre. Estamos cerca, estamos a la puerta, pero si el ser humano quiere caminar para atrás, pues caminará para atrás. Volverá en el círculo de la vida llamado samsara y volverá otra vez en otra forma. ¿En forma de qué? No sé. Quiera Dios que yo esté equivocado, pero casi les digo que no. ¿Por qué? Porque la vida nos enseña, dice el apóstol Pablo, la naturaleza nos enseña, todas las cosas evolucionan, todas las cosas se transforman, todas las cosas cambian, así como el cuerpo, los árboles, todo nuestro alrededor, las ciudades, los gobiernos, los reinos, los países, los ríos, todo cambia. E igual dice Pablo, así cambia nuestro cuerpo exterior y también nuestro hombre interior. El hombre interior o se renueva hacia adelante o se va para atrás. De tal manera que el día de mañana, en la próxima vida, aquel ser va a tener una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque aprovechó la puerta de hoy, la puerta de la renovación, la transformación, el cambio hacia un ser espiritual en Cristo o en la fe o en Dios, unificarse con la vida misma en una paz y en una armonía, en un equilibrio, o la persona sencillamente sigue dando vueltas por aquí, ¿verdad? Sigue dando vueltas por aquí. Por eso a veces hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando uno viene y más ahí no sé, yo antes era así como que veía una hormiguita y una vez le ponía el pie, veía una arañita y le ponía el pie, veía lo que sea y le ponía el zapato, y ahora ya lo pienso dos veces,
lo pienso dos veces, ¿verdad? Acá en la casa mía, hay tiempos donde se ven, casi no, pero yo he visto por ahí una ranita que sale. Y antes yo cogía las ranillas de la patilla y las volaba por allá, porque eso es lo que hacía mi papá, ¿verdad? Veía una ranita y la tiraba por allá. Y ahora yo veo la ranita y voy yo caminando y tengo que darle campo a la ranita porque no se quita. La ranita sigue caminando como que yo no estuviera ahí. Y entonces le va a parecer un chiste y le va a parecer una broma, pero no es una broma. Entonces digo yo, ¿será que esta ranita fue el dueño anterior de esta casa? ¿Será que construyó esta casa? ¿Será que esta ranita está pegada a este lugar? Porque, hombre, tengo que darle yo espacio para que pase la rana como si fuera el dueño de la casa y yo hacerme de medio lado. Entonces, amados, todos los seres tienen alma y tienen vida. Lo único que nos diferencia es nuestro nivel de conciencia. Pero algunos, el nivel de conciencia lo tienen tan cauterizado, dijo el apóstol Pablo, que están peor. Por eso dice el Apocalipsis que los perros estarán fuera, porque están peor que un perrito, están peor que un animalito. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, porque la vida los amargó tanto que ahora no creen ni en ellos mismos, no creen en nada, no creen en nadie. Pobrecito, yo cuando oigo esas personas renegando, yo digo, ¿será que seguro la mujer los dejó? ¿Seguro los hijos los dejaron? ¿Seguro está enfermo? Y no ha sabido asimilar esta vida. La vida es dura, claro que sí, es complicada, pero la vida es más dura cuando dejamos de ser positivos y comenzamos a amargarnos y a ser negativos y a renegar contra todo y contra todos. Entonces las cosas ahí se ponen peor, se ponen peor. Y a mí me da mucha pena cuando yo veo gente, personas que comienzan a negar con la Biblia porque eran creyentes, yo no sé, eran católicos, adventistas, sabatistas, no sé, testigos de Jehová, lo que sea eran, y ahora no son. Pero no es ni siquiera que nieguen la religión, es que niegan todo lo que es espiritual. Niegan todo. Y entonces una persona sin propósito, una persona sin sentido en la vida, que no sabe ni por qué está aquí, ni para qué está aquí, es una persona peligrosa. Es una persona que puede hacer cualquier estupidez, puede matar a cualquiera porque no tiene ningún tipo de regla que lo someta o ningún tipo de regla que lo cuide de hacer cualquier tontera. Si yo creo que no existe Dios, ni hay cielo, ni hay infierno, ni hay ángeles, ni hay vida espiritual, ni existe un ser supremo, ni un ser inteligente, no existe nada, pues, y aparte de eso, me caen las 7 vacas flacas y comienzo a amargarme yo en una vida de negación donde se niega todo lo que es superior, todo lo que es espiritual. Es un peligro. Yo sigo pensando, y me corrigen, amados, ustedes, si estoy equivocado, quizás esté equivocado. Para mí que los ateos, en su gran mayoría, hablo de los ateos aprendices que andan negando cosas que ni siquiera entienden, son gente amargada. Son gente amargada. Y yo me pongo a escucharlos y yo digo, ¿qué es lo que transmiten en su enseñanza? ¿Cuál es el mensaje que dan? ¿Es positivo? ¿Cuál es el mensaje que dan? ¿En qué contribuyen? ¿En qué ayudan a la gente? Pues en renegar de la Biblia, de la fe, de Dios, de cualquier Dios, llámese como se llame, sea judío, sea cristiano, sea hindú, budista, cualquier ser espiritual, cualquier ser supremo, sin importar el nombre, ellos reniegan de todo y de todos. A mí eso me da tristeza. Me da tristeza, ¿por qué? Porque podía ser yo. Y yo digo, Señor, que no llegue yo a ser uno así. Porque la vida es dura. El apóstol Pablo dice, cuando él cuenta su historia, dice, he participado en ayunos, en vigilias, me han latigado, he sido tomado por muerto, he estado en prisiones, y en todas estas cosas dice, yo soy más que vencedor. En todas estas cosas, él dice, esto es solamente una tribulación momentánea que produce un cada vez y eterno peso de gloria. ¿Qué es lo que él dice? Todos estos sufrimientos que yo he pasado, ¿qué son? Látigos, ayunos,
vigilias, apedreado, tomado por muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, todo esto que yo he sufrido es un cada vez y más eterno peso de gloria. ¿Qué significa eso? Significa que el apóstol dice, en el equilibrio de la vida, aquella persona que ha sido pobre, aquella persona que ha sufrido, en el equilibrio de la vida y de la eternidad, esa persona va a ser recompensada en la próxima vida. Entonces él dice, todo lo que yo sufro y padezco hoy, lo que hace es que produce un efecto glorioso en mi vida venidera. ¿Por qué? Porque él conocía, él entendía lo que es la ley universal del equilibrio, la ley universal del espíritu de vida, o también llamado en otras religiones el karma. Él decía, aquí, aunque la energía negativa venga contra mí y quiera destruirme, yo estoy seguro que en mi vida venidera esto es un eterno peso de gloria. Pero si yo sufro en esta vida y no creo en nada ni en nadie, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Digo, ojalá si la vida se termina ahí cuando se muere y listo, quedó, pues listo, ahora no hay problema, fue su decisión. Pero ¿qué tal si la vida continúa, como enseña Pablo y como enseña la mayoría de religiones en el mundo, que la vida continúa? ¿Y qué tal si la vida continúa y la persona vuelve, pero ya ni siquiera trae un cerebro de ser humano, sino trae un cerebro reprobado y viene en otra forma de vida a sufrir peor? Porque eso es lo que enseñan muchas creencias, que el ser humano sigue padeciendo y sufriendo en el samsara, en la rueda de la vida, hasta que la persona llega a adquirir una transformación espiritual, donde es unificado con el Eterno, con Dios, con el Ser Supremo, con la conciencia universal, como quiera llamársele. Pero la persona llega a un momento de equilibrio donde sale de la rueda de la vida, del sufrimiento eterno, del infierno en la tierra, y llega a experimentar algo más. ¿Qué le espera a estas personas que niegan, que reniegan, que están amargadas, que contradicen a todo y a todos? Yo me pregunto, ¿qué les espera en la próxima vida? Qué triste y qué doloroso sería que en la próxima vida puedan despertar como un animalito, como una planta, como una roca, y nada más estar ahí sin mover los ojos. Bueno, no que eso sea un castigo, no que sea malo, digo, la persona que no va hacia adelante vuelve para atrás. ¿Para qué? Para aprender. Para aprender. Eso es lo que se enseña, que la persona vuelve hacia atrás para aprender, hasta que un día aprende. Se quema tanto que un día dice, ya no me quiero quemar más las manos, mejor entonces voy a hacer de un espíritu afable y manso y tratar de entender el equilibrio de la vida para no seguir en esta rueda, en este sufrimiento y en esta angustia. ¿Sí? Usted sabe que los animales tienen inteligencia, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben, pero los cuervos tienen el cerebro de un niño de 6 años. Si usted ve un cuervo, los cuervos hacen actos, ponen piezas, arman rompecabezas. Si una botella está llena de agua, pero la entrada del agua es muy pequeña, le echan piedritas hasta que el agua sube y ellos pueden tomar. Los cuervos tienen inteligencia. Los monos tienen inteligencia. Todos los seres animales tienen, pero no tienen la inteligencia del hombre. Digo, algunos hombres se comportan peor que los animales, porque solo tienen un lenguaje de ofensa, de destrucción, de amargura, de negatividad. Sí, solamente veneno es lo que sale por la boca de ellos. Pero hay otros que no. Y dentro de esos otros se puede construir un mundo de fe, un mundo espiritual. Jesús dice que ninguno descendió del cielo, sino aquel que subió primero, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces el que sube es el que baja, el que está. ¿Cuál es el Hijo del Hombre? Preguntaban por ahí en vivo. Y decían, no, que el Hijo del Hombre, que es una contradicción, que esto, que lo otro, y que no sé cuánto. El Hijo de Hombre que subió, es el que bajó, es el primer Adán. El primer Adán, según la Biblia, dice que es el primer Hijo de Dios. Y que descendió
desde el primer Edén. Ya ese es otro tema, ¿verdad? Pero no quiero confundirlos. Pero todo en esta vida tiene un reflejo, tiene un doble. Todo en esta vida es multidimensional. Hay un Edén celestial, hay un Edén terrenal, hay un hombre espiritual, hay un hombre carnal, hay una Jerusalén celestial, hay una Jerusalén terrenal, que dice Pablo que es esclava. Sucesivamente. Hay un Adán terrenal, hay un nuevo Adán que se le llama Cristo, y así sucesivamente todo viene doble. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, todo lo que hoy está materializado fue hecho de una copia espiritual. De hecho, cuando hablamos del tabernáculo de Moisés, dice el Antiguo Testamento que Dios le dio a Moisés que Dios le dio el diseño. Sí, porque el diseño del tabernáculo era una forma de diseño celestial. Entonces, el tabernáculo terrenal no solamente simboliza al hombre, que es el cuerpo, alma y el espíritu, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, sino que también simboliza la casa de Dios donde el hombre habita. Y por eso le fue dado un diseño para enseñar a través de esos símbolos algo que nosotros hoy pudiéramos aprender, que hoy somos casa de Dios y vivimos en Dios y Dios vive en nosotros. Somos uno con Él. Pero todo es un reflejo, todo fue hecho de lo que no se veía. Y el hombre hoy está en una condición, no es la mejor condición, tenemos cosas lindas, pero la vida se compone de momentos muy difíciles. Son más los momentos difíciles que los momentos bonitos en la vida, ¿sí? A nosotros nos gusta comer. Pues cuando trabajamos hay que comer en carrera porque no hay tiempo. Hay que tragarse la comida porque no hay tiempo. A nosotros nos gusta estar tranquilos, pero generalmente esa tranquilidad se ve interrumpida por un montón de factores. La tranquilidad se ve interrumpida por el clima, por la temperatura, por el frío, por el calor, por los virus, por las gripas, por un montón de cosas. Así es que el hombre tiene todas las razones para hacerse un amargado si quiere, y tiene unas pocas excusas para vivir una vida positiva, de prosperidad, de alcanzar metas y propósitos en la vida. Yo entiendo, ya yo no soy un jovencito, y cuando era un jovencito yo decía, qué raro, ¿por qué ese viejillo es tan amargado? Es que los viejillos son amargados, y yo no entendía. Pues claro, ya los viejitos, la gente mayor, así como yo, como su servidor, son gente que ha experimentado mucho dolor, han pasado enfermedades, cirugías, problemas, han pasado decepciones de la vida, han pasado por un montón de cosas, y claro, pues la persona no es que se haya hecho amargada, es que la vida ya le ha puesto mucha sal, ¿verdad? Le ha dado mucho limón. Entonces, amados, tenemos dos opciones. O nos volvemos y vivimos una vida negativa y negamos todas las cosas sin ni siquiera estar seguros de a dónde vamos. O mejor, somos gente positiva, gente de fe, gente creativa, que hasta el último momento podríamos decir, como dijo Pablo, ¿qué dice él? He llegado a la meta. He logrado la carrera, he llegado a la meta y me espera la corona de vida. Pablo dice, aquí yo he padecido y he sufrido tanto que lo único que estoy seguro que en la próxima vida me va a esperar es una vida mejor. Es una vida mucho mejor. Pero una persona que ha padecido y aparte de eso amarga y arruina la vida de los demás, ¿le esperará una vida mejor? No sé. Yo le dejo la pregunta, ¿por qué una persona reniega de un ser supremo que ni siquiera podemos explicar en términos humanos? Eso es lo que dice Pablo, ¿sí? Eso es lo que vimos hace poco en este pasaje que leímos en Romanos, cuando Pablo dice en Romanos 11:33, Pablo, al que le fue asignado estas epístolas, que quizá no fue Pablo, porque los teólogos dicen que son 7 las que sí se cree que fue Pablo y que otras fueron un discípulo de Pablo. Bueno, digamos que el Papa, digamos que para aquellos que no creen en nada, que el monje o el sacerdote tal escribió esto.
ese hombre inspirado dijo una cosa maravillosa y dijo: oh profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Sí? Él dice: sus juicios son tan profundos que no se alcanzan y son tan inentendibles que el ser humano, la mente humana, no puede interpretarlos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En Corintios también dice que cosas que ojo no vio ni oyó son las que se nos reveló a aquellos que nos ha sido dada la mente de Cristo. ¿Cristo qué es? Es sabiduría y poder de Dios. ¿Cristo qué es? Cristo es Yahshua, es Yehoshua, es Yahshua. ¿Qué significa salvación? ¿Qué significa poder? ¿Qué significa libertad, prosperidad, salud? Entonces Cristo es muchas cosas buenas para aquella persona que puede creer. Para el que no cree, pues lamentablemente no cree porque no quiere. Y si no quiere que le vaya bien, aunque no creo que le vaya muy bien, porque la vida le cobra a uno doble. Cada uno de los errores que aquí cometemos se pagan doble. ¿Cómo duelen los errores? Por eso es que debemos de caminar con un lineamiento, con una inteligencia, con una sabiduría, con un propósito que nos ayude a cuidarnos y a guardarnos de tal manera que podamos hacer lo mejor, hacer de, como dijo alguien, si la vida le tira limones, haga limonada. Hacer limonada, ser gente positiva, ser gente de fe, ser gente creativa, ser gente de amor, ser gente que sabe perdonar, ser gente que sabe hablar de unidad y no de división, no de separación, no de amargura, no de crítica, no de contienda, no de condenación, no de menosprecio, sino por el contrario saber que en Cristo, en el Cristo paulino, bíblico o del Nuevo Testamento, se dice que todos nosotros somos uno solo en Cristo. Y que aunque haya miembros débiles y miembros fuertes, miembros que son más vergonzosos o menos vergonzosos, porque Él dice, así como en el cuerpo hay miembros que no mostramos, otros sí los mostramos, así todos nosotros conformamos un cuerpo y somos diferentes, pero en el valor divino somos todos iguales. Estamos unidos por una misma mente, por un mismo propósito, por una misma energía, por una misma fe, por un mismo Dios eterno. Eso es el cristianismo. No es crítica, no es condenación, es entender y conocernos en el mayor de los dones, dice el apóstol Pablo, cuando habla de la profecía, habla de las lenguas, habla del don de ciencia, habla de la palabra de sabiduría, habla de don de sanidades y habla de todos estos dones. Creo que son 9, si no me equivoco. Cuando habla de todos estos dones, dice, pero yo os muestro un camino mejor. ¿Cuál es el camino mejor? Sí, el camino mejor, que es más grande que todo, dice, ¿y qué hago yo con entregar mi vida para ser quemada? ¿Qué hago yo con tener una fe que mueve los montes? ¿Qué hago yo con todo eso si no tengo amor? Y a mí a veces me parece que la gente que está amargada, negando la fe, negando la Biblia, negando a Dios, negando cualquier cosa, negando un ser supremo, me parece que no, están vacíos, pero muy vacíos. Y no los critico, me duele en el alma ver que sean tan necios y tan majaderos que ni siquiera reconozcan que existe un hombre espiritual. Para ellos no existe nada, ¿cierto? Científicamente somos catalogados como animales. Estamos en la cadena, en la parte más alta del reino animal. Pero eso no quiere decir que tengamos que caminar con una mente animal y andar destruyendo a los demás como si fuéramos un león, un tigre, un perro mordiendo a medio mundo. No tenemos que comportarnos así. Podemos comportarnos como seres civilizados que conocen el amor, que conocen la justicia, la misericordia, que podemos reflejarnos en la otra persona y saber que así como la otra persona se equivoca, yo también me equivoco, pero así como yo la apoyo, ella me apoya. Pero cuando condenamos, cuando juzgamos, cuando destruimos todo y cuando decimos nada, todo eso es un vacilón, es una mentira, es un engaño, fue un invento,
gracias a Dios por ese invento, porque si no fuera por ese invento que dicen los ateos, mi vida quizá hubiera sido muy perdida, muy destruida. Yo viví una juventud maravillosa, porque a la edad de 11 años, siendo ya una persona que conocía un montón de cosas, ¿verdad? Yo nací en Costa Rica y me crié en algunos barrios, viví pasé parte de mi niñez en algunos barrios que eran terriblemente malos. A uno de ellos le decían aguantafilo, imagínense. Dicen que la persona entraba, tiraba una naranja para arriba y caía pelada. Dicen que una persona le quitaban las medias sin quitarle los zapatos, ¿verdad? O sea, que los asaltos hacían magia a los ladrones. Era increíblemente, era terrible. Mi niñez yo la conocí viendo niñitos oliendo resistol, un pegamento que era muy fuerte, y tenían la boca y la nariz llena de pegamento. O sea, yo conocí lo que es el dolor, lo que es la drogadicción, lo que es los vicios, el licor y todo eso. Pero a la edad de los 11 años hubo un primer cambio en mi vida, maravilloso. A la edad de los 16 años ni para qué, ¿verdad? Ya yo estaba en otro nivel, otra persona, viviendo una vida saludable, sana, positiva, llena de confianza, de seguridad, y creyendo en un texto que dice: pídeme y te daré los cielos, no, te daré la tierra por heredad. Yo dije: wow, yo he sido llamado a heredar, y yo he sido llamado a conquistar. Yo he sido llamado como Josué, que dice: medita en esto, en esta palabra de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Sí? ¿Quién prosperaría el camino? Josué mismo, a través de aplicar principios espirituales de vida. Josué mismo haría prosperar su vida. ¿Sí? Las cosas no caen así del cielo como la lluvia, no. En la Biblia se le dice: Josué, medita y actúa correctamente para que hagas prosperar tu camino. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Y gracias a la bondad del Eterno, su servidor a la edad de 16 años fue transformado de una forma ya completa y total. De tal manera que hoy estoy aquí. La gran mayoría de personas, amigos míos, conocidos, un muchacho, José Ivankovich, otro muchacho que íbamos a tomar, todos. Unos murieron en accidentes, otros murieron, uno murió macheteado, Luis, le decían Huicho, qué triste. Otros por ahí, la historia fue muy corta. ¿Por qué? Porque vivían en un mundo muy violento, y de alguna manera ellos no alcanzaron a entender o a corregir sus pasos. Hoy yo puedo gloriarme en Cristo, en Dios, que para algunos es un sueño, es una mentira, es una fábula, es un cuento, es un invento católico, es un invento, qué sé yo. Bueno, bendito sea Dios por esos inventos que transforman, que cambian, que renuevan, que nos hacen alcanzar metas, que nos hacen superar las dificultades, la lucha, los problemas. Qué maravilloso es. Quien sea que inventó eso, definitivamente hizo un invento mejor que el celular, que el internet, que la televisión. Ese invento solamente pudo haber nacido una persona que experimentó una teofanía. ¿Qué era una teofanía? Teofanía es una experiencia espiritual. Es la aparición de un Dios o de Dios al hombre. Los profetas tenían teofanías. Eran buenas, eran correctas, eran de Dios, no eran de Dios. Yo no estoy aquí para juzgar eso. Lo que quiero decir es que una teofanía es una experiencia espiritual que cambia y transforma la vida del hombre. ¿Y cómo puede hablar a alguien de una vida espiritual si nunca ha tenido una teofanía? Ni siquiera sabe qué es eso, ni le interesa saber qué es eso. Entonces, ¿cómo puede hablar de Dios si ni siquiera conoce y entiende qué es una teofanía, ni ha tenido ningún tipo de experiencia como la tuvo el apóstol Pablo? Y como la ha tenido muchos de las personas que me escuchan, han tenido una teofanía que cambió y transformó su vida. Quizá al principio creyeron como un niño y hoy vienen abriendo los ojos en que sí, hay muchas cosas que quizá no era como pensábamos, pero aún así la vida de fe, la vida espiritual establece que existe un reino eterno que va más allá de lo material y de lo temporal.
Y la persona que se aferra a esa vida espiritual es una persona que puede o que está preparada porque ha alcanzado el equilibrio, ha alcanzado la paz, el shalom, el reposo de Dios y está preparada para dar un paso más arriba. La persona que no ha conocido esto es una persona que va a dar un paso, pero no es para arriba, ni tampoco es para quedarse por ahí abajo. Es una persona que da un paso para atrás y que va a tener que comenzar de nuevo, de otra manera, con otra inteligencia, con otra mentalidad, en otra forma de vida, sí. En el reino terrenal y material, sí. Es bíblico, sí. Otras civilizaciones lo han creído, sí. Miles de millones de personas en la India, en China, en Japón, en Asia, en Estados Unidos, conocen y entienden lo que significa el karma, la energía que se acumula interna y cómo esa energía nos sigue y cómo esa energía cambia nuestros pasos para bien o para mal y cómo esa energía, según la Biblia y según la mayoría de religiones, esa energía todavía nos sigue a nuestra próxima vida. Claro, el Apocalipsis dice que el hombre muere y sus obras siguen con él. Eso dice el Apocalipsis. Usted podrá creerlo o no, ya es cosa suya. Si las obras o la energía que usted haya acumulado seguirán para la próxima vida, bueno, yo prefiero ahorita, como dicen por ahí, curarme de salud. Es mejor curarse antes o prevenir la enfermedad que no luego tratarla, y entender que existen medios y formas para lograr la armonía con Dios. Esos medios y formas significan renovación, significan transformación, significan equilibrio, significan justicia, amor, misericordia, bondad. Eso es lo que el ser humano ha venido a aprender aquí. Es difícil porque este mundo está lleno de odio, lleno de guerras, lleno de maldades, lleno de engaños, lleno de todo eso, sí, sí. Nuestra carne misma tiene la tendencia hacia el engaño, hacia la mentira, hacia la traición, sí. Todo eso es cierto. ¿Podemos superar eso? Esa es la gran pregunta, porque si no lo podemos superar, aquí seguiremos. Aquí seguiremos. En esta, en la próxima, hasta la cuarta generación y más allá. Como dice la Biblia. A Jesús le dijeron, cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dijeron los discípulos? Algunos dicen que tú eres un profeta, que tú eres Juan, que tú eres Elías. ¿Por qué Jesús no les dijo, ¿de qué me están hablando ustedes? Me están hablando de reencarnación. Háblenme de algo serio. Jesús no les dijo de qué me están hablando porque Jesús sabía de qué le estaban hablando. La gente en Jerusalén creía en que la persona volvía, el alma regresaba y encarnaba nuevamente. Por eso los discípulos le dicen, mucha de esta gente cree que tú eres Elías, que eres Juan o que eres alguno de los profetas. Y Jesús no les dijo, ustedes están perdidos, ¿de qué me hablan? No, Jesús no les dijo eso. El comentario siguió, el diálogo siguió y Pedro dice, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, wow, esto no te lo reveló carne ni sangre, porque has visto más allá de la carne y has visto al Cristo, al Yeshua, a la unción, a la sabiduría y el poder de Dios manifestado en mi persona. Eso fue lo que dijo Jesús. No te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús, según Juan, fue un tabernáculo. Era la carne, era el hijo de José que estaba ocultando una gloria que había sido depositada en él. Esa gloria fue depositada en Isaías, en Ezequías, en Ciro, en Pablo y ahora en todo el creyente, porque nosotros somos llamados cristianos o Cristos. Eso significa en griego Cristo pequeño. Y ahora no es solo un ungido o un salvador. Ahora todos nosotros somos parte de Cristo. Somos Cristo en la tierra. Por eso es que es importante entender que es el cristianismo y que hemos sido nosotros llamados a dar palabras de vida. Y no palabras de muerte, no palabras de destrucción, no palabras de condenación, no palabras de desesperación, no palabras de amargura, no palabras de negatividad, sino palabras de positivismo, de fe, de creatividad. Palabras que construyen, palabras que alientan, que alimentan, que fortalecen, que sanan al alma de la persona.
Saludos amadísimos, si ustedes pueden por ahí encontrarlos en vivos. Hoy hubo uno muy interesante, fue bastante amplio. Hace poco tuvimos uno que se enseñó bajo el título Ciro, el Cristo gentil persa para la salvación, llamado para la salvación de Jerusalén. Si usted no lo sabía, pues ahí está el en vivo, búsquelo. Si no, hay un material escrito. Próximamente estaré publicando el libro que se llama El misterio del Hijo de Dios eterno y el Cristo a través de los tiempos o a través de las civilizaciones. Es un libro muy muy interesante y ahí pues hay muchos principios que podemos entender para abrir nuestra vida, nuestra mente en una capacidad espiritual y poder procesar y entender que el hombre, desde que estaba en la caverna o en las cavernas de los tiempos antiguos, el hombre tuvo teofanías, tuvo experiencias espirituales. Si yo no las he tenido, pues mejor no diga nada, quédese calladito. Calladito más bonito, dicen en Costa Rica. Pero si yo comienzo a renegar amargura, como dicen por ahí, que le salen sapos y serpientes de la boca, porque yo no he tenido, digo, si no ha tenido, pues experimente algo, de tal manera que pueda compartir algo bueno, pero no se amargue, ni amargue la vida de los demás. Porque ninguno de nosotros estamos en esta tierra para destruir o amargarle la vida a nadie. Estamos aquí para ser mejores y para hacer que otros también puedan ser mejores, para contribuir, para edificar, para ser agentes de bien, no para andar destruyendo, ni matando, ni robando, ni mintiendo. Digo, no podemos ser esclavos de este cuerpo, que eso es todo lo que hace. Este cuerpo carnal, lo único que sabe es engañar, mentir, destruir. Lo que pueda hacer, lo hace, ¿verdad? Emborracharse, adulterar, fornicar, así es el cuerpo humano. Pero no tenemos que ser esclavos de lo que el apóstol Pablo llamó pecado, que significa errar al blanco. No tenemos que ser pecados de andar errando en la vida. Errar al blanco es no alcanzar la meta. Cuando somos esclavos del pecado es que andamos no alcanzando la meta, andamos corriendo, dijo Pablo, como a la aventura, como a lo loco, dándole golpes al aire y no vamos para ningún lugar. Así no llegamos a ninguna parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguimos en la rueda de la vida, seguimos dando vueltas en la carne y en la materia, sin llegar a evolucionar, sin llegar a alcanzar una conciencia espiritual crística, una conciencia espiritual divina, sin poder alcanzar el equilibrio. Porque no hemos conocido la ley universal de la justicia, ni tampoco entendemos la ley de la energía, saber que aquello que hacemos son actos que acumulamos y que como una semilla, dice el apóstol Pablo, aquella semilla muere, pero va a generar un nuevo cuerpo. ¿Cómo será el cuerpo? Mírelo, amados, está en YouTube, busque Evangelio Eterno 767 y ahí se va a dar cuenta en la sección de fe y mitología. Ahí usted va a encontrar todas las enseñanzas. Por acá no puedo compartírselas, lamentablemente no sé ni cómo compartir el enlace por acá, pero búsquenlas ahí en YouTube. También si tienen Spotify y oyen música, busquen ahí Evangelio Eterno 767 y ahí van a encontrar todas esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque así como la semilla muere, da una planta, da un cuerpo, y Pablo dice, ¿y cómo seremos nosotros? ¿Cómo serán los cuerpos cuando resucitaremos? Recuerden que Pablo tuvo una teofanía, una experiencia espiritual, y en base a esa experiencia espiritual él dice, se me fue dicho que yo conocería las palabras de la boca de Dios, y lo que he experimentado, la teofanía que he experimentado, es la que yo vengo a testificar y enseñarles a ustedes. Esta teofanía, este evangelio, dice, no lo aprendí ni de los discípulos que fueron antes que mí, ni tampoco lo aprendí de Jesús, sino que lo he aprendido del resucitado, del Cristo mismo. Por eso dice, si alguno conoció a Jesús según la carne, ya no lo conocemos así, olvídense de eso. Ya pasamos esa etapa. Hebreos dice que hay que quitar el atrio para que el lugar santísimo sea revelado. Hay que quitar el sacrificio y pensar que Dios necesitaba sacrificar a un hombre para poder perdonar a sus hijos. Eso es judío y se dio en el tiempo de Israel. Por varias razones, los israelitas fueron culpables de la sangre. Y cuando iba Jesús camino al Calvario, aquellas mujeres lloraban y Jesús les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque el karma que han acumulado es tal que ustedes y sus hijos van
vivir las consecuencias. Así que comiencen a llorar por ustedes. El juicio venía, o el castigo del karma acumulado venía en el año 70, donde Jerusalén fue destruido. Y pocos, aquellos que creyeron al mensaje que Jesús les dijo: cuando ustedes vean que esto pase, huyan al campo y no vayan a la ciudad. Toda la gente se fue para Jerusalén, que tenía doble muralla para protegerse del ejército invasor o de Roma, y entonces del general Tito, y resulta que ahí perecieron y fueron quemados en el templo de Jehová. Ahí perecieron, grandes y niños, en el fuego, y ahí sufrieron. ¿Por qué? Porque habían matado a los profetas y eran culpables de sangre, y al final también a Jesús mataron. Y entonces Pedro dice: ustedes son culpables de haber matado a Jesús. Arrepiéntase para que sus pecados, esos pecados de haber matado a hombres inocentes, para que esos pecados les sean borrados y vengan tiempos de refrigerio. Ese es el mensaje del Evangelio del Reino de los judíos. Ellos tenían que ser perdonados por sangre, porque la ley de Moisés tenía un fundamento fuerte en la ley de Talión, que fue muchísimo antes que Moisés. Y la ley de Talión decía ojo por ojo y diente por diente, y en tal manera que sangre por sangre. Y así fue como Israel derramaba la sangre fácilmente. Y entonces la ley universal del equilibrio, la ley de justicia, la ley eterna, la ley karmática, dice: ustedes derramaron sangre, ahora pagan con sangre. Sin embargo, Pedro les dice: si se arrepienten, porque Jesús dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Si se arrepienten, la sangre que los acusa, los va a perdonar. Así es que, amado, no se comienza a tirar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo por aquí, me baño con la sangre de Cristo. Eso fue para Jerusalén, fue para Israel, fue para los judíos. Hoy nosotros conocemos a Cristo como Dios y no como sacrificios humanos. Los sacrificios que se hacían a Baal eran sacrificios humanos. A Baal se le también llamado Dios de las moscas. Bueno, usted sabe que las moscas están sobre todo lo podrido. A Baal se le sacrificaban los primogénitos, porque se creía que si no se le daba el primer hijo, entonces Baal los maldecía y no les daba buenas cosechas. Iban a venir inundaciones, iban a haber problemas climáticos, iban a venir enfermedades, y entonces a Baal había que ofrecerle el hijo primogénito. E Israel eso es lo que hace. Viene y ofrece al hijo de José y de María, al primogénito, llamado primogénito de Dios, porque ahí cierra un ciclo y abre un nuevo ciclo. Pero por eso ese sacrificio fue un sacrificio ofrecido a Baal, al dios de las moscas. Fue un sacrificio que produjo dolor en el Padre Eterno. ¿Por qué? Porque no es posible que tuvieran que ofrecer a un hombre inocente y latigarlo y escupirlo y darle con una caña y golpearlo en la cara y hacerle todo eso. Pero así Israel tenía que ser perdonada. La sangre de Abel acusaba a Caín, y Hebreos dice: ahora la sangre de Jesús no está acusando a nadie. El que se arrepienta de ustedes, judíos que lo mataron, el que se arrepienta va a ser perdonado. Y luego dice que somos justificados y que Dios ha quitado el pecado del mundo, hablando de que a pesar de nuestra humanidad y nuestros errores, el Dios eterno está dispuesto a unificarse en Cristo con cada uno de nosotros, a darnos su imagen y semejanza, a hacernos uno con Él, un solo ser, una sola conciencia, una sola divinidad, un solo espíritu, en una eternidad, en una transformación gloriosa, donde el sufrimiento para. Pero seguir en la religión, seguir en la división, seguir en la amargura, seguir en la negación, eso no va a llevar a nadie a ningún lugar bueno. Eso de seguro, que no solamente la gente vive el infierno aquí. ¿Recuerda cuál es el infierno? El infierno aquí en la tierra, del cual habla Primera de Corintios. Déjeme ver. Primera de Corintios, capítulo 3, que dice que el ser humano que edifica con madera, heno y hojarasca, el fuego va a juzgar su obra y la va a quemar. Y cuando se queme en el infierno del día que revela las obras, dice, la persona tiene una pérdida enorme.
¿Cuántas veces me he quemado yo en el infierno? ¿Cuántas veces se me ha quemado el arroz y los frijoles? Se me han quemado las obras por construirlas con heno, hojarasca y madera. A mí me ha pasado. Pero tenemos que aprender. El ser humano es llamado a aprender. Y si no queremos aprender, ya eso es un problema serio. Digo, si nos quemamos un día con el fuego, cuando yo estaba pequeñillo teníamos candelitas y entonces yo prendía las candelas y pasaba el dedo ahí a ver si me quemaba y decía, no me quemé, no me quemé, no quemé. Ay, ya me quemé y se me hacía una bomba ahí en el dedo. Digo, yo creo que no nos gusta estarnos quemando a cada rato y Pablo dice, salgan del infierno a las obras, comiencen a edificar con oro, plata y bronce, para que cuando venga el fuego no se les quemen y no tengan una pérdida enorme, no tengáis pérdida de ninguna cosa, sino que tengan recompensa. Eso es el infierno y el cielo aquí en la tierra, según el karma, hablando terrenalmente, pero hablando eternamente. El apóstol Pablo sí establece y va en la línea de Jesús, que habla de las moradas de mi Padre, y que también él habla de el hombre que es resucitado y que sale del ciclo de la encarnación y la reencarnación hacia una transformación gloriosa en donde es semejante, hablando en términos simbólicos, a la gloria del sol, la luna y las estrellas. ¿Sí? Ahí está describiendo el mundo espiritual y la vida venidera para aquellos que logran el equilibrio y la unidad con el Eterno. Pero aquellos que quieren seguir quemándose y seguir en el infierno donde se me cayó la casa porque la puse sobre la arena y voy jugando con la candelita a ver si me quemo y no, y voy a seguir jugando de ateo y de apóstata, y voy a seguir jugando de qué sé yo, ¿verdad? De negar todo lo que es el mundo espiritual y la vida espiritual. En esta vida existen todas aquellas cosas en las que creemos. Si usted me dice, ¿usted cree en la magia negra? Yo puedo decirle, no, yo no creo. En mi vida no, pero la he visto. Y he visto que funciona. Y he visto que la gente hace maldades con eso. Entonces, ¿existe o no existe? Bueno, pues sí existe, porque el ser humano ha creado esa forma de energía, aunque yo no crea si existe. Y usted me pregunta, ¿existe o no existe el Satanás? Pues yo le puedo decir que sí, que no. Porque Pablo dice que Dios nos redimió del siglo malo y que el Dios de aquel siglo se quedó en el siglo pasado, en el siglo anterior, y entonces dice que Él nos movió hacia el siglo venidero, al reino de su Hijo amado. Entonces, si existe o no existe, se quedó en el siglo malo. Y en el siglo malo la gente cree y piensa lo que quiere. Entonces ahí existe lo que quiera existir y no existe lo que no quiera existir. Pero lo que quiero decir con todo esto es que yo no puedo venir y atreverme y decir, no existe eso. ¿Cómo que no existe? ¿Quién dice que no existe Blancanieves y los 7 enanitos? Claro, ahí están todas las películas, vaya, véalas, búsquelas en la tele. Existen, sí, alguien las creó, es una historia, pero existe, claro que sí existe. Entonces, ¿qué es real y qué existe y qué no existe? Pablo dice que lo que vemos es temporal, es pasajero, es irreal, pero lo que no vemos es eterno. Entonces, ¿qué es real y qué no es real? ¿Es real el hombre, que es pasajero? ¿Es real Blancanieves, que fue creado, y los 7 enanitos? ¿Qué es real y qué no es real? Alguien dijo que nosotros somos como un programa de cómputo, que un gran programador, una mente superior, un ser supremo, un ser indescriptible hizo, y ahí estamos nosotros ahí, corriendo, ¿verdad? Como figuritas de una película. Puede que sí, puede que no. Pero ¿cuál es la idea? ¿Vamos a ir dando vueltas aquí? No, yo no sé. A mí me encanta mucho aquí, pero no estoy seguro de que sea lo mejor. Tal vez es lo mejor en algún tiempo, ¿verdad? De la vida del hombre, en ciertos años, en cierta etapa, en cierta edad. Pero hay otras etapas donde, válgame Dios, ¿verdad? Uno no quiere repetirlas. Esas etapas son muy difíciles y la gente las vive en cualquier momento de la vida, en la niñez, en la juventud, en su vida adulta o en su vida anciana, pero de que llegan, de que a veces, de que llegan las 7 vacas flacas con toda la familia de terneros y de toros, llegan, a todos les llega esto. Por eso es que el ser humano debe aspirar a algo mejor. Y aquellos que han tenido una teofanía pueden hablar de una experiencia espiritual. Aquellos que no han tenido nada, solamente una religión, pues no pueden hablar de nada porque
solamente creyeron en una escritura que dice Pablo que puede ser muerte o que puede ser vida. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, ellos se quedaron en la letra y luego dicen, pero es que entonces no era así como me habían dicho, ¿verdad? Me habían puesto los muñequitos de una forma y ahora me di cuenta que no es así. Bueno, pues son muertos en la letra, porque creyeron letra, nunca tuvieron vida en el espíritu. Pero aquel que conoce la vida en el espíritu puede adquirir vida en cualquier parte. Puede adquirir vida aquí, en el reposo de Dios, entrando al día perfecto, el día que no terminó. Puede adquirir vida aún sin saber leer. Puede adquirir vida de su experiencia personal. Puede adquirir vida como hacía Salomón, que dice, y me volví y vi, y volví yo y vi a los hombres, y entonces vi y aprendí que, porque era una persona que veía y aprendía, y eso lo hacía sabio. En la vida no hay que ser tan educado, ni tan elocuente, ni tan conocedor, ni tan filósofo para poder tener una vida espiritual. Cualquier persona la puede tener, solamente, ¿qué dijo Jesús? El reino de los cielos es de aquellos, es de los niños. Sí, el reino de los cielos es de aquel que puede creer como un niño. Tan sencillo y simple como eso. No se ocupa un doctorado, ni se necesita escribir libros, ni ser conocedor de todas las figuras judías, hebreas y mundiales. Eso es bueno y ayuda. Pero cualquier persona puede vivir un estado, una teofanía, una experiencia espiritual gloriosa que transforme su vida hoy, aunque no sepa ni leer, ¿verdad? Y aunque crean un montón de cosas que tal vez todavía no se dé cuenta que algunas cosas eran simbólicas, porque el lenguaje en el cual se escriben los libros y el lenguaje en que la gente habla a veces es un lenguaje que para poder interpretarlo no es tan fácil. A veces nosotros decimos una cosa y el que está a la par, la esposa o el hijo, malentiende y piensa que le dijimos otra, y realmente la intención era buena. Eso quiere decir que la comunicación falla todavía. Y cuanto más cuando esa comunicación la leemos en un montón de simbología, de alegorías, de poesía, de lenguaje antitético, poético, etcétera, etcétera y etcétera. Lo bueno es que podamos tener una teofanía. Aquí lo escribí para cuando me dejaban participar 2 minutos en ese live del Dark Tico, del Tico Oscuro. No me dejaron ni hablar 2 minutos, porque esa gente es más atea que... No son ateos. Un ateo, yo he conocido ateos que son gente respetuosa. He hablado con universitarios y personas que son ateas y que pueden conocer a Dios a través de la ciencia, a través del universo, a través de los descubrimientos científicos. Entonces ellos dicen, bueno, pues sí, en ese Dios yo sí entiendo. Un Dios matemático, un Dios supremo, un Dios ordenador, un Dios... Ahí sí lo entiendo, pero es que ese otro Dios yo no lo entendía así, yo no lo entiendo así, o yo no lo creo así. Bueno, no importa cómo usted crea en Dios, lo importante es que crea. Cuando Pablo va a la región de Corintios, si más no me equivoco, él se encontró a esta gente adorando a un Dios que le habían puesto al Dios no conocido. ¿Y qué dice Pablo? A este Dios que ustedes adoran sin conocer, este es el Dios del que yo les vengo a hablar. El Dios no conocido, ese es el Dios eterno, que una persona lo conoce, lo interpreta de una manera, otro de otro cree que es matemático, otro cree que es programador, otro cree que es científico, otro cree que es amor, otros lo miran como un Dios de juicio, aunque Dios no enjuicia ni condena a nadie. ¿Sabía que Jesús dice, yo no he venido para juzgar? Entonces Jesús no vino a condenar. Él dice, sino que todo el juicio le es dado al Padre. Pero más bien luego dice, le es dado al Hijo, pero yo no vine a juzgar. Entonces, si todo el juicio le fue dado al Hijo, pero el Hijo no viene a juzgar, ¿quién condena? Ninguno. Porque el Padre no condena, porque le dio el juicio al Hijo para que Él, si quería condenar, condenara. Pero el Hijo dice, yo tampoco condeno. Entonces nadie condena. Aquí lo único que condena es el ser humano. El único que le pone el zapato y el dedo al otro para juzgarlo, para menospreciarlo y todo esto. Ahora, digo todo esto, amados, porque es muy importante
que nosotros entendamos que aunque no conozcamos o no entendamos como aquella gente que adoraba o servía o reverenciaba o respetaba, porque la palabra adoración no solamente adoración significa decir santo, 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 no, adoración significa respeto, reverencia. Aquella gente que respetaba a un ser supremo, Pablo dice, a este que ustedes respetan, a este del que ustedes hablan sin conocer, a este es el que yo les vengo a enseñar, de este es el que yo les vengo a hablar, del Cristo crucificado, del Cristo eterno, del Cristo que es amor, sabiduría, justicia, fe, unidad, que es el enlace con la eternidad, con las moradas celestiales, con la transformación, con la renovación, con la evolución, con la salida del ciclo de sufrimiento, del samsara, de la rueda de la vida, de este mundo temporal hacia un mundo mejor, y no seguir dando vueltas acá. Entonces, amados, es muy bonito cuando yo puedo decir, mira, bueno, sí, quizás tú conoces a Dios de una forma diferente, quizás lo conozcas de una forma más profunda, quizás lo conozcas de una forma más científica, quizás lo conozcas de una forma más profunda, con una profundidad, con una visión más grande que la mía. Pero lo importante es que en Dios, en el Dios no conocido, ahí no comenzamos a pelear. Es que el Dios suyo es de la India, o es de China, o es de Japón, o es de Egipto, o el Dios suyo es griego, o el Dios suyo es lo otro. No, sencillamente entendemos que hay un poder superior que opera este multiverso, este universo que opera sobre la materia, y entonces en ese Dios, el apóstol Pablo dice que en ese Dios caminamos, somos, existimos, en ese Dios estamos unidos, todos somos uno, todos somos iguales, tenemos diferencias, tenemos debilidades, pero dice ahí, todos estamos completos en Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es encontrar un lenguaje de unidad. Qué lindo es encontrar un lenguaje donde no estemos peleando que si es Trinidad, que si no es Trinidad, que si se llama así, que si se pronuncia del otro modo, que si el infierno es o no es, o cómo es, que nadie estuvo allá, que si estuvieron allá. Indistintamente de todo eso, amados, ¿qué dijo Pablo? La naturaleza misma nos enseña, y por eso Pablo dice: aquel que construye con madera, heno y hojarasca, cuando viene el fuego, cuando viene el infierno, sus obras van a ser destruidas y va a traer una pérdida grande. No pensemos tanto en el infierno de allá, pensemos en el infierno de aquí y cómo salir de ese infierno y alcanzar el cielo aquí, alcanzar una mentalidad espiritual y celestial de superación y de mejora aquí, a través de principios bíblicos o espirituales. Cuando lo hagamos aquí, entonces estamos preparados ya para hablar del más allá, que sí, hay un tema amplio que el apóstol Pablo desarrolla acerca del más allá. Y no solo Pablo, otros filósofos, pensadores y líderes espirituales a través del tiempo y las civilizaciones han hablado sobre esto. Así es que no es un tema nuevo. Como dije antes, el hombre desde que comenzó a tener uso de razón, se da cuenta que hay alguien arriba. Algunos creían que era el sol, o que era la luna, o que eran las estrellas, o que era todo el sistema, todo el cielo que nos ilumina. Si usted ve ahí este libro, el trasfondo del reposo de Dios, tiene un sol y tiene como 7 estrellitas arriba, porque el reposo de Dios explica cómo el hombre conoció o se conoció en Dios desde el principio de los tiempos, antes que Abraham, antes que Moisés, antes que los patriarcas judíos. El hombre ya conocía el reposo de Dios, había experimentado el reposo de Dios. Luego este reposo y los beneficios del reposo fueron traducidos o fueron escriturados en la ley mosaica. Pero el reposo nunca fue ley.
Fue una ley de vida, una ley espiritual, una ley de descanso, conocida por las civilizaciones caldeas y otras civilizaciones anteriores a Abraham. Y este mismo reposo lo toma Pablo para hablar, o lo toma el escritor a los hebreos para hablar de que habiendo pasado tanto tiempo todavía permanece el reposo. Y todavía se dice hoy, porque se habla del hoy eterno y absoluto del Dios, o de la experiencia, o de la teofanía que el hombre ha tenido cuando ha alcanzado la paz, el doble shalom, la paz absoluta, la paz perfecta, que se puede encontrar ahí, en el reposo de Dios. Para experimentar el reposo de Dios, no es necesario ni ser judío, ni estar en contra de los judíos. Lo único que se necesita es querer entender los misterios ocultos, los misterios que el hombre ha descubierto, que ha experimentado. ¿En qué forma? En teofanías. Son experiencias espirituales que han traído paz cuando el hombre se ha conectado con la eternidad, con el Dios no conocido, con el Creador, con el Formador, con el Ser Supremo, o como sea que usted quiera llamarlo. Si quiere llamarle Jehová, quiere llamarle Yo Soy, si quiere llamarle Cristo, si quiere llamarle el Padre, si quiere llamarle Abba Padre, como usted quiera llamarle, es indistinto. Eso no va a cambiar el hecho que hay un ser superior y que todos nosotros podemos experimentar una vida espiritual si somos de un corazón y una mente abierta para entender que sí han habido personas en la vida que han experimentado la eternidad. Pablo fue una de ellas. Y han habido muchas otras. Bueno, es que lo dice la ciencia. Han habido estudios científicos, han habido doctores que han trabajado en el área de trauma, donde llevan a los pacientes que están en coma o que están muriendo, y le han hecho encuestas científicas a esas personas que clínicamente fueron declarados muertos y que de una forma increíble volvieron a la vida después de minutos o después de horas. Eso ha pasado. Dicen que en la historia antigua, en la época medieval, se hicieron esto de las velas porque el hombre tomaba en vasos, ahorita no recuerdo de qué material, pero ese material hacía que el hombre pudiera experimentar una especie de muerte donde todo el cuerpo se detenía. Y claro, la persona se daba por muerta. Y luego la enterraban, o ya la iban a enterrar, cuando resulta que la persona se levantaba, y era porque estaba bajo los efectos de ese veneno que se producía al tomar en vasos, en los vasos de ese tipo, en esos vasos amarillos que usted ve que tomaban los reyes. Los reyes vivían muy poco tiempo, porque claro, se daban el lujo de tomar en esos vasos amarillitos que parecían oro y se envenenaban también. Vivía muy poco. Igual mucha de la gente en el tiempo antiguo morían, pero no estaban muertos. Luego volvían y se levantaban porque estaban envenenados, y la gente creía, porque todos los signos vitales se detenían, que ya había muerto. Por eso es que viene la vela, ¿verdad? Porque los velaban para ver si se iban a levantar o no, y si estaban muertos de verdad. Hay una canción que dice: no estaba muerto, es que andaba de parranda. Bueno, hay canciones viejas. Pero quiero decirles, amados, que se les ama mucho. El tiempo es oro. El tiempo no se repite. Nadie está por perder el tiempo. Yo tampoco. Hay gente que se la pasa ahí en el internet porque no tiene nada que hacer, ¿verdad? Están tan aburridos que pues tienen que hablar. Yo soy una persona que no me gusta hablar. Soy muy callado, aunque no lo crean. Tampoco me gusta salir en videos. Tengo un montón de videos en YouTube, pero no me gusta. Digo, soy muy privado. No me gusta, pero lo hago. ¿Y por qué lo hago? Lo hago porque aquellas cosas que han sido de vida, de salud, de paz, que han traído al Yeshua divino, o sea, la libertad, la salud, la paz mental, ese es el Yeshua
Yehoshua o el Yashá de Dios, manifestado en diferentes mesías que a través de las épocas ejercieron un ministerio en Israel, igual que Jesús, igual que Pablo a los gentiles, e igual que el mensaje que hoy entendemos y predicamos, personas que hoy tenemos el acceso al internet y a todas estas fuentes, o que quizá hemos sido llamados desde pequeñitos a estudiar esto. Entonces, amados, no es que a uno le guste hacer figura. Yo prefiero mejor estar tranquilo, ¿sí? Déjenme ver si les puedo enseñar. Voy a ver si les enseño por aquí. Les voy a enseñar algo, un juguetito. Voy a levantarme un momento. Aquí está el café de la mañana, que ni tiempo he tenido de tomarlo. Todavía no me lo he tomado. El café de la mañana. Pero les voy a enseñar algo. Esto que viene volando, ¿saben qué es? Este es un dron. ¡Wow! El primero que tuve era barato y se marchó. Y se perdió. Apenas lo levanté. Le dije, mami, vea, tengo un dron, véalo cómo se levanta. Y se quedó viendo mi mamá, que se iba para las nubes y se iba. Le digo, no sé si ese dron tendría algún virus chino o qué tendría, porque ahí debe andar espiando, porque no volvió. Yo le ponía ahí, regrese, más largo se iba. Pero me lo regalaron los hijos míos. Los hijos míos, uno es ingeniero aeroespacial y también es maestro en administración de empresas, graduado en dos de las universidades número 1 en Estados Unidos, una que es Embry-Riddle, que es una universidad aeroespacial, y la otra, ahorita no me recuerdo el nombre, me disculpan, pero fue calificada por 3-4 años como la número 1 en Estados Unidos en lo que es administración de empresas. Es una universidad que han ido presidentes de los Estados Unidos, etcétera. Bueno, tuvo la dicha de estar ahí. El otro hijo mío es ingeniero en sistemas, en cosas de estas satelitales y qué sé yo. Entonces, me falta tiempo para compartir con ellos. Y me falta tiempo para jugar. Como cuando estaba pequeñito, pues no tenía, si acaso tenía un carrito de madera, ¿verdad? Yo recuerdo que yo cogía una carrucha de hilo y le ponía una liga y un palito, y ese era mi carrito, ¿verdad? La carruchita esa de hilo, y le ponía la liga y le daba vuelta, y entonces el carrito ese comenzaba a caminar, y yo me volvía loco con ese carrito que yo mismo me hacía de los ovillos de hilo, porque no tenía de otra, ¿verdad? No tenía ni siquiera carritos de madera ni nada de eso. Y hoy en día, pues, imagínense, tengo un dron que va a millas en el aire, que puede coger el cielo. Bueno, si usted ve aquí en TikTok, ahí hay varios videos que he tomado recientemente. Pero, amados, quiero decir, no es que tenga falta de atención y que por eso esté grabando. Es porque se les aprecia, se les ama, se les respeta, y es porque hay demasiado veneno por todo el internet como para seguir en esto de andar amargándole la vida a la gente con cosas negativas, cosas que el hombre no vio ni conoció, pero que sí, la gente que ha tenido teofanías o experiencias espirituales pueden hablar de eso. No importa su estado o condición de salud, o la edad que tenga, o los problemas que tenga. Así como Pablo y muchos otros han tenido teofanías que cambiaron y transformaron su vida, igual nosotros podemos tenerlas hoy. Así es que yo le invito y le animo para que sea una persona muy positiva, que sea una persona muy constructiva, y que sin importar las dificultades que la vida traiga, de los limones haga limonada. No se vuelva amargado, no se vuelva negativo. Sí, vuélvase positivo, porque el negativo atrae negativo. ¿Y sabe qué es el negativo? ¿Cómo se le llaman en la electrónica al negativo? Se le llama tierra. Y el que es negativo se queda anclado y pegado a la tierra, de aquí no sale. Seguirá en la tierra, seguirá en la rueda de la vida, seguirá dando vueltas aquí en un mundo de sufrimiento. Y quién sabe, para que regrese con su inteligencia humana o medio humana, porque hay gente que son bastante animalitos, quizás regresen en otra forma. Está en la Biblia, 1 Corintios 15, léalo.
Pablo le habla a la gente que entendía de lo que él hablaba y dice, hay cuerpos carnales y humanos, ¿cómo resucitará la gente? Dice, cada semilla produce, muere, germina, y el cuerpo que puede traer, hay cuerpos, dice, carnales, humanos, materiales, de peces, de aves, y hay cuerpos espirituales. Hay un hombre terrenal y hay un hombre celestial. Hoy estamos en este cuerpo que simboliza el hombre terrenal y material. Pero no queremos quedarnos en la materia ni volver en la materia con otro tipo de inteligencia o capacidad. Queremos evolucionar, ser transformados, alcanzar una gloria mayor, conocer la ley del equilibrio divino, conocer la ley del espíritu de vida, de cual habla Romanos 8:2, la ley de justicia, la ley de la energía que se acumula, lo bueno o lo aquello que hemos sufrido se equilibra en la próxima vida o se equilibra en nuestro futuro inmediato. Las cosas que hemos pasado, que han desbalanceado la balanza, que la han inclinado a un lado y hacia el otro, esas cosas, bueno, por eso Jesús habla del karma. Cuando Jesús le dice aquel relato del hombre rico y el hombre pobre, ¿qué le dice? A ver, ¿qué le dice? Le dice al hombre rico, tú tuviste muchas cosas buenas en la vida, pues ahora te toca estar aquí. Y Lázaro tuvo, sí, era una parábola, era un simbolismo, pero le dice, y a Lázaro tuvo necesidades, enfermedades, dolencias, tragedias, pobrezas, y ahora está aquí. Esa es la ley del equilibrio, amados. Por eso se dice que aquella persona que ha sido mala, que aquella persona que le ha dado golpes a la mujer, en la próxima vida va a ser la mujer que es golpeada. No sé si me entendió. Pero la ley del equilibrio me pone al revés y al derecho. Aquellos que hoy hemos estado al revés por algún tiempo, tenemos la oportunidad de enderezar las cosas y entender y comprender y equilibrar y conocer y seguir la justicia, el amor, la misericordia, la paz, y salir de este mundo destructivo, salir de este mundo enfermo y envenenado y amargado, y salir y no ser parte de esa corriente, de ese siglo o de ese mundo. Por eso Pablo dice, si alguno, déjenme ver, Romanos 12:2, disculpen que se me va la onda, como dicen en Costa Rica, es culpa de Leda. Y dicen, ¿cómo que Leda? ¿Y por qué Leda tiene la culpa? No, de la edad, de Leda. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios para con vosotros. ¿Qué dice? Hombre, no se conformen a este mundo, a este siglo, a esta conformación, a este sistema, sino renueven, transformen su entendimiento para que así, con una mente positiva, puedan experimentar una buena y agradable voluntad divina para con ustedes. Eso es positivismo. Eso es pensar que, como dijo Pablo, aunque en esta vida él tuviera vigilias, ayunos, apedreado, tomado por muerto, prisiones, con todo dice, esta tribulación me va a dar el equilibrio de la vida, va a producir una gloria superior y mayor. Por eso, si usted ha sufrido, esté alegre, esté positivo, esté tranquilo, porque el equilibrio de la vida le va a dar el opuesto, que es gozo, paz y bendición. Si usted ha sido pobre, como Lázaro, que dijo Jesús, a Lázaro le tocó esto, pero mírelo ahora donde está. Entonces, amado, seamos felices, seamos gente de fe. Gracias a todos los que han estado ahí. Yo les invito para que, si pueden compartir este en vivo, lo compartan, para que se suscriban al canal. Yo soy la estrella de la mañana, Evangelio Eterno 767, para que nos encuentren en YouTube, en Facebook, en Instagram, en X o Twitter, como Evangelio Eterno 767. Espero que estén pasando una excelente noche. Se les ama a todos. Muchas gracias por haber estado ahí. La mejor de las noches.